Javiera, bienvenida y comienza nomás. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bien. Bueno, como bien dijo la doctora, vamos a presentar entonces en esta reunión clínica el cáncer tiroideo en el paciente oncológico. No sé qué pasó ahí. Ahí está. Bueno, vamos a partir con nuestro caso clínico. Un paciente sexo masculino de 14 años, 2 meses, que tiene como antecedente un neuroblastoma paravertebral izquierdo, etapa 3, diagnosticado de alto riesgo y vino derivado de oncología. El diagnóstico fue el 2011, a los 2 años de edad. Se hizo un tratamiento que es el tratamiento PINDA, que es el Chicago Pilot Study 2, que más que nada consiste en quimioterapia en altas dosis con rescate de progenitores hematopoietíticos autólogos, que se hizo 3. Tuvo también posteriormente una cirugía, ¿no es cierto?, con una resección subtotal. Sin embargo, como quedó tumor residual, se realizó una radioterapia en la región paravertebral lumbar y de abdomen con 21 Gray, solamente en la región abdominopélvica, y luego se completó 6 meses de tratamiento con ácido cisretinoico. Posteriormente a eso, llegó a nosotros al Policlínico de Endocrinología a los 3 años 8 meses. En ese momento ya estaba con se diagnosticó un hipotiroidismo primario que fue tratado con levotiroxina, y se había mantenido con un seguimiento bianual, con un crecimiento que además por una talla baja familiar estaba en un percentil 3, que estaba con buena velocidad de crecimiento, y la función tiroidea con la ecografía tiroidea cada 2 años, que se estaba haciendo ya desde los 3 años hasta los 14. El último control que había tenido en paciente en octubre del 2021, en donde el examen físico fue normal, se palpó tiroides, que estaba normal, no tenía masas cervicales, y la última ecografía tiroidea, de hecho, es del 2021, que estaba informada como normal. En mayo de este año, los padres notan aproximadamente 3 semanas antes, más o menos, un aumento de volumen cervical que les llamó la atención y que persistía luego de 3 semanas. Por lo tanto, lo llamaron a la doctora Godoy en ese contexto, y ella le dijo que fuera igual a consultar, que fueran a consultar urgencia, consultaron urgencia finalmente acá de la Clínica Universidad Católica, y como podemos ver se realizó una ecografía que podemos ver ahí en el lóbulo tiroideo izquierdo una masa heterogénea con áreas hipodensas, bordes parcialmente definidos que en el fondo eran TRAT5, ¿ya? Además tenían el nódulo tiroideo en sí, tenía foco ecogénico, ¿no es cierto? Estos focos ecogénicos eran calcificaciones o parecían microcalcificaciones, al menos a la ecografía, ahí podemos ver algunos. Y bueno, el flujo vascular tenía flujo tanto en la periferia como también flujo central, ¿ya? En el caso de las adenopatías cervicales comprometió el grupo 3 y 4 izquierdo, ya, y eran unas adenopatías de características solidoquísticas con microcalcificaciones y acentuado flujo vascular. Además, tenía en el grupo 6 unas adenopatías que eran más pequeñas y que tenían un aspecto sospechoso al examen radiográfico. Entonces, se hizo una punción de aguja fina que finalmente era concordante con un cáncer papilar de tiroides, cáncer diferenciado. La etapificación, se realizó un TAC de tórax que estaba normal, y finalmente el diagnóstico fue un cáncer papilar de tiroides en contexto de un paciente que había tenido en el fondo es un secundario, ¿no es cierto? Porque ya había tenido un tumor previo. ¿Y cuál fue la indicación en ese momento? Tiroidectomía total con la disección cervical. Se hizo disección cervical finalmente en pabellón de los grupos ganglionares 2A, 3, 4, 5 y 6 completos. La cirugía transcurrió sin incidentes.
se realizó finalmente, se realizó el tratamiento que consistió en 70 milicurí de yodo 131, y tras esperar unas 3 semanas, ya después de la radiación, se realizó la exploración sistémica para poder ver, en el fondo, hacer el rastreo, ¿ya? Y la tiroglobulina estaba en 0.4. Esto fue la último control de finales de octubre. ¿Cuál es el objetivo de la terapia? Mantener una TSH entre 0,1 y 0,5 micro unidades por ml, y el control va a ser a 3 a 6 meses, y el control va a ser con ecografía tiroidea y tiroglobulina. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, un video de la exploración sistémica. Ay, no me pone... Pucha, no, justo no está el video ahí. Ahí está. Ahí podemos ver, ¿no es cierto?, la exploración, parece lo parece. Ahí está. Ahora lo puse nuevo. A ver si resulta. Pero no sé si pudieron ver algo ahí, pero sí se veía. Ahí bueno, se ve una captación a nivel cervical todavía, ¿ya? Que es concordante con que había quedado tejido residual. Entonces, vamos a hablar de, ¿no es cierto? Espérame un poquito, Javiera. Ya, okay. Quisiera preguntar si alguien tiene alguna duda y hacer una acotación, que la exploración sistémica se hizo una semana, 7 días después del radioyodo. A ver, sí. No 3 semanas. Y que el radioyodo se alejó alrededor de 3 meses de la cirugía, fundamentalmente porque el paciente se había hecho un TAC de tórax con contraste de yodo. Entonces, se hizo más tardío. ¿Alguna pregunta o acotación, José Miguel? Si quieres, Sí. No, gracias. Es muy interesante el caso. Destacar, ¿cierto?, que en la ecografía preparatoria que bien mostró Javiera, uno siempre está buscando a nivel de los ganglios microcalcificaciones, ¿cierto?, zonas quísticas, y en este caso tenía un patrón que es muy sospechoso de malignidad, y que es que las adenopatías se vean como tejido tiroideo normal, y esto es básicamente porque está casi todo el ganglio reemplazado por tejido tiroideo, ¿ya? Y muchas veces uno no recuerda eso hasta que radiólogos avisados como el doctor Cruz nos lo enseñan. Y por otro lado, ver este paciente es súper desafiante porque tiene un cáncer de tiroides de riesgo intermedio desde la visión de los adultos, ¿cierto? Y son pacientes que tradicionalmente recibían, hasta hace no tanto tiempo atrás, 150 milicurí de yodo solo por tener un compromiso ganglionar. Y es un grupo de pacientes donde tenemos que ser súper como enfáticos en la individualización de la terapia. Y me parece muy bien esto de controlar los 3 meses, la TSH, la tirulina, los anticuerpos e imágenes que sean necesarias, en este caso solamente una ecografía, para decidir una dosis de yodo radioactivo que nos permita quedarnos con el beneficio del yodo en términos de disminuir la recurrencia, ¿ya? Y evitar los efectos secundarios. Este paciente ya fue irradiado en la región lumbar por el neuroblastoma, pero mientras menos radiación lo expongamos a él y a cualquier paciente, es mejor. Así que es comentar eso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería hacer un comentario. Bueno, gracias por traer este caso a presentación y por la invitación. Quiero aclarar que nosotros le hicimos un tratamiento que no era el tratamiento, no era exactamente el tratamiento que se estaba usando en el PINDE en ese momento. Nosotros habíamos estado en Chicago. Yo había podido ir a Chicago unos meses antes y habíamos venido con un protocolo que estaba usando el grupo de Chicago con muy buenos resultados para una enfermedad que es muy mala, que tiene que tenía en ese momento un pronóstico bastante poco favorable,
y la verdad es que la experiencia de Chicago había sido muy buena. Nosotros tratamos varios niños también y pudimos replicar un poco lo que había pasado con esos pacientes, y después supimos, y ahí nos avisaron de Chicago, que ellos pararon porque hacíamos 3 intensificaciones con altas dosis de quimioterapia, que ellos habían parado, que habían recuestionado el protocolo porque habían visto segundos cánceres a largo plazo, pero más que nada leucemias por el uso del etopósido. Y yo creo que quizás Javiera va a tocar este tema más adelante, porque este paciente, como bien dicen, solo se irradió la región lumbar, no tenía, a diferencia de otros pacientes que nosotros hemos tratado, como los linfomas de Hodgkin, donde sí hemos tenido pacientes con radioterapia cervical que han hecho cánceres de tiroides. Tenemos una niñita muy antigua que quizás la Claudia se acuerde. Entonces, la verdad es que uno dice, bueno, estos niños reciben tanta noxa que nadie sabe en sí qué es lo que puede haber contribuido. Siempre le echamos la culpa a la radioterapia. Pero bueno, solo comentar eso. ¿Ya? Muchas gracias, doctora. Doctor No habían Wolf. levantado la mano. Me gustaría saber si esa tiroglobulina es estimulada o no, y qué anticuerpos tenía. No, no es una tiroglobulina estimulada y tiene los anticuerpos negativos. Aquí. Gracias. Entonces, prosigo con Sí, Javier. nuestro tema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, una introducción de cáncer de tiroides en el paciente oncológico pediátrico, la epidemiología de la presentación clínica, para después ir con factores de riesgo, la comparación de los cánceres diferenciados de tiroides secundarios con los primarios y los esporádicos, ¿no es cierto? Y finalmente unas conclusiones. Entonces, nosotros sabemos que el avance médico y tecnológico en la oncología ha sido importante y que ha permitido el aumento de la sobrevida en no solamente los pacientes adultos, sino también los pacientes pediátricos. Tanto que un 80% de estos se considera como un sobreviviente, es decir, más de 5 años de sobrevida, y un 75% a los 10 años. Y a 30 años ya se han hecho estudios que dicen que un 75% de esos sobrevivientes, ¿no es cierto?, por todos los tratamientos a los que se someten, tienen una complicación crónica, ¿ya? Y de esas, la importancia es que también hasta la mitad casi son endocrinopatías. Por lo tanto, para nosotros es muy importante este grupo de pacientes. En la North American Childhood Cancer Cohort Study, que es un estudio muy grande, tanto en Estados Unidos como que toma centro de Estados Unidos y Canadá, vieron que el riesgo de segunda neoplasia era de 3.2% en todos los pacientes, en el fondo, que habían tenido un primer cáncer en pediátrico a 20 años de seguimiento, y que un 9.3% de estos pacientes pediátricos con un cáncer iba a tener a 30 años una segunda neoplasia. Dentro de estas segundas neoplasias, una importante es el cáncer de tiroides. Si nosotros vemos una incidencia acumulada de neoplasias a 30 años, esta es una corte que se tomó en personas que tenían un diagnóstico de cáncer en menos de 21 años, pero se siguieron a largo plazo, ya son adultos estos pacientes, se juntaron aproximadamente 166.307 años de personas en donde encontraron 206 pacientes que tuvieron segundas neoplasias. ¿Y por qué hay más neoplasias que pacientes? Porque no solamente había una, podían haber 2 o 3 más. Como bien dijo la doctora Bush, que podía haber riesgo de más cánceres, ¿ya? Entonces, 51 de ellos eran de mama, y miren, fíjense que un 36 de estos eran cánceres diferenciados de tiroides, ¿ya? Por lo tanto, están dentro de la incidencia acumulada en segundo lugar. Acá tenemos, según el tratamiento que reciben los pacientes, viendo cómo se eleva mucho, ¿no es cierto?, el riesgo de un cáncer diferenciado de tiroides con la aparición de la radioterapia dentro de nuestro esquema terapéutico. Es importante también saber que dentro de los pacientes que tenían, que se trataron con quimioterapia, ya
11.2% de los pacientes que habían tenido este cáncer diferenciado de tiroides tenían linfoma de Hodgkin como un diagnóstico primario, y los osteosarcomas un 7%, que no deja de ser, y por tanto hay que poner atención a ese tipo de pacientes. Por lo tanto, vimos que era segundo lugar después de cáncer de mama, y para tener una idea, en la población oncológica versus la población general, per se, tiene 3.8 veces más de desarrollar un carcinoma diferenciado de tiroides. Acá vemos la Childhood Cancer Survivor Study, que es la que yo les mostraba anteriormente, y juntaron 14.290 sobrevivientes de cáncer, en donde vieron la incidencia acumulativa de un CDT, que es el carcinoma tiroide, y podemos ver que este llegó casi ya al 2 o al 3%, y que este va aumentando ya acumulativamente, se va aumentando cada vez más a medida que se van acumulando los años de sobrevida en los pacientes. Por lo tanto, el periodo de latencia varía ampliamente, ¿ya? Y también pueden haber pacientes que hasta 20 años después de haber tenido un primer cáncer pueden presentar un carcinoma tiroideo. Vamos a ver los factores de riesgo. Yo lo dividí entre los factores del huésped y los factores del tratamiento propiamente tal. Dentro de los factores del huésped se agruparon en un estudio por el doctor Veiga 4 cohortes que consideran la de Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, Europa, en donde nosotros podemos ver que combinaron todos los datos y vieron los factores de riesgo. Y acá vemos claramente que tanto el sexo como la edad ya de diagnóstico del primer cáncer y los años desde que se diagnosticó el primer cáncer influyen en la aparición. Es decir, mientras las mujeres tienen más riesgo de desarrollarlo, todo esto es estadísticamente significativo, mientras uno presente el primer cáncer más pequeño, también tiene mucho más riesgo, y lo vamos a ver por qué. Y después, a medida que va pasando el seguimiento de la incidencia acumulada en este cáncer, cada vez va siendo mayor la probabilidad de que uno lo posea a medida que va pasando, ¿no es cierto?, el tiempo. Por lo tanto, eso también es importante para los doctores que están escuchando la charla y ven adultos. Se quiso tratar de ver también cuál era el riesgo de otros factores del huésped, como son sus hábitos, tanto el tabaquismo como el sobrepeso. Sin embargo, pese a que se encontró un riesgo relativo levemente positivo, no es estadísticamente significativo, ¿ya? Faltan investigaciones para poder hacer eso. Entonces, en estos pacientes ya podemos ver también según tipo de cáncer. Acá vemos que tanto el linfoma no Hodgkin como los del sistema nervioso simpático, como es el neuroblastoma, tienen mucho mayor riesgo, ¿no es cierto?, de generar un CDT secundario, ¿ya? Y eso también se puede explicar por la radioterapia dirigida, como también por algunas otras características que vamos a ver. Entonces, en cuanto al tratamiento, el tratamiento, ¿no es cierto?, lo podemos dividir en que tenemos quimioterapia. ¿Y cuáles son esas? Son los agentes alquilantes, las antraciclinas y la nitrosurea. Son los que se han visto que sí pudieran afectar y aumentar el riesgo de cáncer, de CDT. Sin embargo, esta relación tenía un riesgo relativo de 1.4, pero la relación no alcanzó a ser estadísticamente significativa. Diferente así la radioterapia, en donde nosotros tenemos una estadística significativa. ¿Qué radioterapia? Principalmente la radioterapia de la región cervical tiene mucho más riesgo, tanto la radioterapia en manto, ¿no es cierto?, como también la radioterapia medular dirigida, la TBI para, ¿no es cierto?, los trasplantes, y los tumores cráneos cervicales, y la radioterapia realizada en tumores cráneos cervicales también tiene, ¿no es cierto?, por compromiso directo también que pudiera llegar hacia la glándula tiroidea y provocar más riesgo de cáncer y disfunción. También, no solamente eso, la radioterapia, sino que hay radiofármacos endovenosos, ¿no es cierto?, y la misma radiación, tanto la exposición a las variantes, ecografías, escáner, que nosotros
realizamos en los seguimientos de estos pacientes por muchos años ya, pueden afectar, como también, ¿no es cierto?, la IMBG, que se utiliza para el tratamiento del neuroblastoma, y el yodo radioactivo también puede generar un cáncer posterior tiroideo. Acá vemos entonces que la patogenia, como la radiación, ¿no es cierto?, va a generar mediante diversas formas un daño tiroideo que va a provocar, ¿no es cierto?, finalmente un rearreglo cromosómico con también mutaciones, ¿ya? Tanto el yodo radioactivo como en los rayos X y la radiación gamma en la radioterapia. Acá nosotros tenemos cuáles son los factores de riesgo de la radioterapia, y esto es algo bastante interesante, ya que la curva de riesgo relativo según edad, uno pensaría que mientras, o sea, a más dosis, ¿no es cierto?, y a mayor edad, mayor es el riesgo. Sin embargo, no es así. Si uno puede ver, ya el mayor riesgo está en los pacientes que tienen menos de 5 años, menos de 5 años, claro, y que tienen entre menos de 5 años, pero 5 a 10 años también tienen un riesgo también bastante importante, de los 5 a 9 años, y después, sobre ya los 10 años y en los 15 años, la incidencia, el riesgo relativo de tener un cáncer tiroideo frente a la radioterapia es mucho menor. Ya lo que predispone en el fondo a nuestros niños, que generalmente tienen entre menos de 5 a 10 años, a tener un mayor riesgo. Lo otro es que el tiempo, según el diagnóstico, ¿no es cierto?, va a ir aumentando en incidencia, como lo habíamos dicho, y acá vemos que la relación entre la dosis y el riesgo de cáncer tiroideo es sigmoidea, ¿ya? No es algo que vaya completamente directo o indirecto, sino que tiene ¿no es cierto?, entre los 10 y los 30 Gray, tiene un aumento significativo. Y eso puede estar, ¿no es cierto?, explicado porque los tirocitos efectivamente se dañarían en ese momento, y sobre los 30 Gray ya habría más que nada destrucción del tirocito completo, ¿ya? Entonces, acá tenemos una tabla en donde mostramos lo que se explicó en hazard ratio, ya, de los sobrevivientes versus sus hermanos, ¿ya? Ellos todos tenían 5.9 más de riesgo, 5.9 veces más de riesgo de tener un cáncer tiroideo diferenciado. Los que tenían más de 30 Gray, 10.8. Los que tenían entre 5 y 30, 23.5, que ahí es donde vemos en estos niños principalmente donde se elevaba entre los 5 y los 10 años. Y después, si tiene de 0 a 5 Gray, tiene mucho menos incidencia. El neuroblastoma, ¿no es cierto?, se trata con este IMBG, que es, se llama ocupamos el yodo 131 metayodo-benzilguanidina, que al final es una guanidina yodada que solamente son capaces de captar las células del neuroblastoma, por lo cual es una terapia que podría pensarse, ¿no es cierto?, como una buena alternativa porque es dirigida, ¿ya? Sin embargo, este radiofármaco tiene yodo radioactivo, y eso se ha visto que genera en los diferentes estudios de forma estadísticamente significativa, genera mayor riesgo y puede generar un mayor riesgo de cáncer tiroideo, ¿ya? Sí, se sospecha que esta es la forma de acción en el fondo, pero también hay factores genéticos comunes que se han identificado y mecanismos dentro de la alteración y de la tumorogénesis que hace que ambos tumores puedan ser relacionados y por lo tanto, por mutaciones, poder tener mayor riesgo de tener tanto un neuroblastoma y un segundo cáncer que sea un cáncer diferenciado de tiroides. Y
también es importante decir que no solamente la radioterapia es un riesgo, sino que incluso aquellos que han recibido solamente quimioterapia alquilante podrían tener riesgo de malignidad, y el ser un paciente oncológico da 3.8 veces más riesgo, ¿no es cierto?, en su seguimiento de tener este cáncer. Por lo tanto, en todo paciente oncológico tenemos que sospecharlo. Entonces, vamos a nuestra otra pregunta. ¿Habrá diferencia entre el primer cáncer y el segundo cáncer de tiroides diferenciado? Eso lo vieron en un estudio clínico ya en Holanda, ¿ya? Y está acá, se hicieron dos grupos, ¿ya? Esto se publicó en el European of Endocrinology del 2020, en donde habían pacientes, ¿no es cierto?, que tenían segundo cáncer. Se tomaron a todos los pacientes con segundo cáncer, que eran 93, y se tomaron 31 pacientes con un cáncer esporádico de tiroides, que lo interesante era que ambas poblaciones eran comparables, es decir, tenían tanto en edad como en género, en edad de diagnóstico y también en el tipo de cáncer de tiroides, eran completamente comparables. Por lo tanto, nos ayuda a tener una mejor implicancia estadística. Acá podemos ver cómo hay muchas características que se analizaron entre estos pacientes, pero de las que realmente son significativas fue en el fondo que el paciente haya fallecido al final del seguimiento, ¿ya? Y también que haya tenido una masa palpable en el screening, es decir, que el diagnóstico haya sido por masa palpable y no por otra causa, ¿ya? Esto tiene explicaciones. Primero que nada, un 4%, ¿no es cierto? Perdón, un 13% de los pacientes versus un 0% de los pacientes que fueron seguidos, los primeros fallecieron que tenían un segundo cáncer, pero eso se puede atribuir también a todas las otras complicaciones que vimos, que eran altamente frecuentes en los pacientes en los cuales ya habían tenido un cáncer. Y la masa palpable claramente es porque los pacientes van a los controles o se siguen de mayor forma, y si son seguidos, por ejemplo, por el endocrinólogo, desde el punto de vista oncológico, uno siempre tiende a examinar la tiroides, y no siempre así en los cánceres esporádicos. Entonces, en cuanto a las presentaciones y outcome también, ya vemos que todo lo demás no es significativo. Tanto las linfadenopatías como las ecografías, todo, no hubo diferencia significativa, y tampoco en la aparición de complicaciones quirúrgicas, y lo importante también es que la muerte relacionada a la enfermedad no está, al menos no cambia entre el primario y el secundario, lo cual no es tan malo, digamos, bastante bueno, porque este cáncer tiende a ser, en el fondo, un poco menos agresivo que otros más de aparición secundaria. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico y seguimiento planteado en ese caso? En un paciente, entonces, si nosotros tenemos un paciente pediátrico que fue tratado por cáncer, que tiene riesgo, ¿no es cierto?, de carcinoma de tiroides, tenemos que educarlo sobre la importancia del seguimiento y también mostrar las diferentes conductas a seguir, que acá la verdad es que se hacen un poco conjuntas, pero en países europeos y principalmente en países europeos y en Estados Unidos se podía hacer o bien en el fondo seguimiento por palpación, ¿ya? En donde si es que yo veo que por palpación el endocrinólogo ve que tiene un nódulo tiroideo, perdón, el médico en el fondo internista o pediatra, en esos casos especialista, le realiza el examen completo, ve que tiene una presencia de nódulo tiroideo, se deriva al tiro al endocrinólogo pediatra, pero no, acá en el fondo nosotros nos saltamos todo esto, por lo tanto igual siempre se hace la palpación. Y en caso de que esté la palpación normal, se recomienda repetir la palpación tiroidea de 1 a 2 años más. En el caso del otro tipo de seguimiento estaba la ecotiroidea planteada, ¿ya? Y esa puede también puede tener un nódulo tiroideo en donde se deriva a un endocrinólogo pediatra para el manejo, como también puede que esté en el fondo normal, y ahí
se repite la ecotiroidea en 3 a 5 años incluso, ¿ya? Entonces, recordemos que este paciente lo estábamos siguiendo igual mucho más frecuente que eso, pero en el fondo igual son rápidas las apariciones, para tenerlo en cuenta. Ellos dicen, incluso por palpación, que podría estar bien y quedarse tranquilos uno con, en el fondo, solamente una palpación cada 1 o 2 años. Entonces, las conclusiones. La sobrevida, como vimos, es cada vez mayor, por lo tanto debemos preocuparnos, ¿no es cierto?, de las complicaciones del tratamiento, no solamente de que sobrevivan los pacientes. Y los niños tratados con radioterapia cada vez tienen un mayor riesgo de desarrollar un cáncer tiroideo secundario. Sí está pendiente y es una buena área de desarrollo qué es lo que va a pasar con la radiación con protones. Pero eso no hay estudios todavía, al menos. Y la manifestación en el tiempo post-tratamiento del primer cáncer es variable. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que estar atentos a que pueda ocurrir la aparición de este segundo cáncer tiroideo. Sin embargo, tienden dentro de las características, pueden ser más pequeños y bilaterales, son más frecuentemente bilaterales comparados con los primeros, pero lo importante es que la morbimortalidad parece ser igual. Y no hay evidencia suficiente para que se utilicen regímenes de tratamiento que sean diferentes o más agresivos entre uno y otro de estos cánceres. Muchas gracias. ¿Aló? Ay, no sé si alguien me escucha. Muchas gracias, Javiera. Todos. ¿Puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Sí. Voy al tiro, voy a hacer... ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bueno, haciendo como un resumen de lo que habló Javiera. ¿Aló? No. Hola, Claudia. ¿Me escuchan? Sí, pero iba a decir una cosa cortita, haciendo como un resumen de lo que habló Javiera. En el fondo, tenemos que recordarnos que basalmente los pacientes que tuvieron un cáncer ya tienen más riesgo de hacer un segundo cáncer. Y los del cáncer de tiroides están en segundo lugar de aparecer como segundo cáncer. Y la incidencia en un gráfico muy bonito que aparece que es seguimiento a 35 años, va subiendo, subiendo. No tenemos más de 35 años de seguimiento, por lo tanto a lo mejor eso sigue subiendo después, más viejitos los pacientes. El factor de riesgo más importante es la radioterapia, pero hay que destacar que también se ve sin radioterapia, o sea, con quimioterapia sola, y eso es un concepto como un poco que ha salido en el último tiempo, porque uno pensaría que no tendría por qué. Y los dos grupos de pacientes que tienen más riesgo son los linfomas y los neuroblastomas, con y sin radioterapia. Con radioterapia aumenta así exponencialmente. Y normalmente se ven después de los 5 años del primer cáncer y especialmente después de los 20 años del primer cáncer. O sea, son nuestros amigos de adultos que son los que tienen que pensarlos más, pero a veces nos tocan como estos pacientes que aún en la época pediátrica tienen estos cánceres, que en este caso de Vicente fue de presentación súper rápida, la verdad. Exacto. Eso. Y claro, y es que el daño, claro, el principal daño se hace lamentablemente como tenemos los neuroblastomas, son niños pequeños de 5 años y hasta 15 años, el daño de la célula tiroidea es ahí, pero a los adultos les toca finalmente la gran ¿Karime? aparición. Hola, muchas gracias por la presentación y muy bonita, Javi. Igual, actualmente nosotros hacemos siempre seguimiento de distintos tumores o patología oncológica y claramente el linfoma Hodgkin es el que más seguimos, sobre todo considerándolo en la radioterapia en manto. Pero quizás la mayoría hacemos ecografía cada 2 años y veo que la sugerencia es como bastante más espaciada y la mayoría es, de hecho la sugerencia de la ATA de diagnóstico es haga palpación y solo se encuentra algo, haga una ecografía y nosotros somos como mucho más pro en buscarlo, entonces no sé cuál es la mejor opción porque uno tiene temor y además que quizás el seguimiento tan estricto que hacemos inicial tampoco sirva mucho porque esto se va a presentar a mucho más largo tiempo como cuando ya no lo vamos a ver. Ahí quizás lo más importante es recalcar que el seguimiento oncológico es para toda la vida.
y no que a los 18 años se va de alta de pediatría y también se da alta de su seguimiento. Sí, totalmente. Bueno, a nosotros nos pasó, voy a contar, con la doctora Godoy, que estuvimos viendo de hecho el algoritmo, y en una parte sale, explíquele al paciente los riesgos y los beneficios y que elija. O sea, nosotros pusimos no lo vamos a hacer elegir, por lo menos. Pero sí, efectivamente, hay controversias actualmente en cuanto a el screening de estos pacientes, porque generalmente tiende a ser un cáncer que en el fondo es más benigno, y en estos pacientes que muchos, o sea, los que fallecieron no tenían que ver con el cáncer, o sea, fallecen de otra cosa. Como la incidencia aumenta mucho más también en los adultos, eso hace que efectivamente que los autores recomienden ese tipo de cosas. Pero yo también creo que a uno, bueno, en niños y todo, yo creo que, no sé, yo lo seguiría bianualmente, encuentro que está bien. No sé si la doctora opina algo y después el doctor Domínguez nos diga qué hacen con los adultos. A ver, los adultos están muy en acuerdo en que debe hacerse palpación anual o ecografía. En eso hay estas dos vertientes cada 3 o 5 años. Ellos no se cuestionan. Pero hay algunos trabajos en que aparece, que son más de niños y adolescentes, en que plantean mejor hacer ecografía de seguimiento porque lo pueden encontrar más pequeño, más antes, etcétera. Eh, pero los que replican esto, o sea, los que dicen no es necesario, es porque dicen que en realidad, tal como dice la Javi, es lento, no es malo y no es necesario. Ahora, yo siempre pienso, ¿qué pasaría si fuera mi hijo? O sea, probablemente le haría una ecografía cada 6 meses. Pero claro, todas estas son recomendaciones poblacionales y uno también tiene que ir viendo como paciente a paciente. Ahora, el Vicente tenía una ecografía del 2017, otra del 2020 y nada, pues él tenía un hipotiroidismo, entonces yo Sí, le palpaba siempre la tiroide y de esto apareció súper rápido y no sé. Perdón, doctora, esos casos dan como susto, pero como muy bien dice usted, porque ahí viene la cosa oncológica, el seguimiento de que son tantas cosas, tantos seguimientos que hay que hacer en ellos, que claro, uno los quiere invadir lo menos posible, después también, no solamente en el fondo con la enfermedad, pero bueno, eso es algo para conversar. ¿Alguien tiene algún otro comentario o alguna duda? Sí, yo quería, bueno, felicitar a Javiera, la presentación muy completa, muy bonita, y hacer un par de comentarios. Nosotros, precisamente, yo creo que el tener cada vez mejores resultados en oncología nos ha hecho preocuparnos de lo que pasa después, y es algo que no está sucediendo ahora. Ya hay historia de cosas que hemos tenido que ir cambiando en el camino, tratando de no sacrificar la sobrevida, pero sí mejorar la calidad de vida de los pacientes por la cantidad de cosas que usamos. El MIBG apareció como una muy buena terapia, no solo para tratamiento, sino como terapia diagnóstica para etapificaciones muy precisas en el neuroblastoma. Pero nosotros cada vez lo usamos menos y eso ha sido conversado con el equipo de medicina nuclear por lo tóxico, por la cantidad de radiación que hay. Hemos a veces preferido usar PET, que también irradia, pero no tiene este efecto del yodo sobre la tiroides. Y lo mismo pasa con el seguimiento. Uno dice, claro, los pacientes no reciben radioterapia como parte del tratamiento, pero como parte del seguimiento, la cantidad de PET y de escáner que le hacemos es radioterapia. O sea, un TAC de tórax son 800 radiografías de tórax. Entonces uno dice, sí los irradiamos, aunque no seamos conscientes de eso. Y nos hemos ido preocupando de cada vez los seguimientos hacerlos menos radiantes. Nosotros ahora prácticamente los linfomas de Hodgkin les pedimos ecografía y radiografía de tórax, y yo los sigo a todos con radiografía. Se las haré más seguido, lo que sea, pero la verdad es que cada vez menos escáner. Yo creo que es una preocupación mundial
de la calidad de vida que están teniendo estos niños, que cada vez son más sobrevivientes y que tienen esto cada vez más riesgo de tener segundos cánceres. En general eso, y bueno, yo de nuevo, o sea, yo creo que acá le quiero de verdad agradecer a Claudia y a todo su equipo, y ahora se han sumado, porque la Claudia no dio abasto para todo el seguimiento, se han sumado la Fran, la Feña, y tenemos que derivar a múltiples, abrir el abanico, porque nuestros pacientes no solo quedan con este problema, o sea, quedan con hipovitaminosis D, quedan con uso de corticoides prolongados, con osteoporosis. Entonces la verdad es que yo creo que prácticamente todos nuestros pacientes quedan con controles endocrinológicos, así que nosotros palpamos la tiroides, pero ya no tenemos esa angustia de saber si se nos va a pasar algo o no. Así que de verdad yo quiero hacer público el agradecimiento. Yo creo que han hecho un enorme trabajo, muy bonito, sobre todo Claudia, que fue la que partió con esto, con su entusiasmo y con su buena disposición. Así que bueno, vamos a seguir trabajando juntos. Gracias, Kiri. ¿Yo puedo? Sí, dale. Sí, gracias. Muy interesante la presentación, el tema elegido, doctora Postigo, doctora Godoy, muy interesante. Aquí es súper difícil equilibrar lo que comentaban las doctoras Postigo y Godoy, el paciente individual, que si fuera el hijo de uno, claro que uno quisiera hacer ecografía cada 10 minutos, pero hacer una recomendación poblacional respecto a eso es difícil, porque probablemente uno quebraría el sistema. Yo creo que por eso entra esta recomendación de hacer examen físico con las limitaciones que tiene la palpación tiroidea. Ahora, las limitaciones de la ecografía también las hubiéramos quizás visto en este paciente en particular, porque tiene una ecografía reciente y esta es una masa que creció rápido, que no es una forma habitual de presentación, y yo creo que ahí hay que ir equilibrando caso a caso, ver si el paciente viene a control o no, qué red de apoyo tiene, sobre todo cuando son niños, ya en términos de poder hacer un seguimiento efectivo, y quizás el paciente que viene menos, que uno lo va a ver cada 3 años, quizás hacerle la ecografía, ¿cierto? Versus aquel que tiene la opción de, si hay una duda, que por último esté a un mail o un WhatsApp, una llamada de distancia de uno. Eso por un lado, y lo otro, yo no sé cuál será la experiencia del doctor Volk, que está también en esta reunión, pero cuando los pacientes dejan la pediatría, a nosotros no nos llegan para hacer seguimiento. Es muy raro que me llegue un paciente que me diga, oye, yo tuve un cáncer cuando niño, quiero hacerme un seguimiento endocrinológico. Recuerdo uno solamente. ¿Ya? Los otros son pacientes que ya llegan con, tuve un linfoma cuando chico, vengo con un cáncer de tiroides. Así que es algo que me parece, voy a tratar de tomar la posta junto con nuestro equipo de la doctora Godoy, ¿cierto? Y empezar a tener conciencia de esto y seguir al paciente, porque son varias las patologías, como decía la doctora Vistu, que arrastran a estos pacientes. Así que eso, muchas gracias, muy interesante. No sé si el doctor Wolf quiere decir algo. No sé si está todavía. Pero mientras tanto, yo quería decir, José Miguel, que dado que los becados de los pacientes de adulto pasan con nosotros, yo creo que cuando ven la cantidad de cosas que hay que fijarse en los oncológicos, dejan de querer seguirlos. Porque los pacientes vienen, medulloblastoma, viene con déficit de hormona de crecimiento, igual no crecen tanto, tiene un panhipopituitarismo, tiene problemas de metabolismo óseo, a veces tienen hiperglicemia, entonces los miran así con cara y dicen, no, este no me lo banco. Entonces yo creo que tú ahora que estás de jefe vas a tener que decir, sí, los tienen que ver. Y se acabó. Sí, es que de verdad son unas historias gigantes. Sí. O sea, Claudia ha tratado de hacer reuniones para esto y no ha habido tanto contraparte del otro lado que quiera tomar la posta, así que ahora que estás de jefe, José Miguel, bienvenido. Por si acaso yo es un tema que quiero plantear para el Congreso SOCHED que viene, pero para ver a quién se anima a empezar la posta, porque la verdad es que Claudia se queda con los pacientes hasta bien grandes por lo mismo, porque a veces pasa que ¿quién los recibe?